Vivimos tiempos convulsos, de eso ahora mismo no cabe ninguna duda. Pasan muchas cosas y a la peña se le va bastante la cabeza. Y el otro día estaba leyendo un librito y me di cuenta en uno de los capitulillos de los que estaba leyendo que la historia que estaba contándome el libro era extremadamente parecida. Y me dije, ¿por qué no hacerle un vídeo, sabes? Y como el vídeo era el siglo de las luces en Europa, vi muchas similitudes y digo, coño, antiguamente se encendieron todas las luces y ahora drásticamente las están apagando. De ahí el título del siglo en el que se apagaron las luces. Así que les voy a contar más o menos lo que yo lo estuve leyendo y la paranoia que me vino. Allá en el siglo XVIII, con este señor de aquí, y más adelante con este de aquí, y muchos otros que seguramente me olvidaré porque no soy historiador, simplemente curioso, en España fuimos de poquito en poquito encendiendo las luces del país, ¿vale? En Europa se estaba viviendo un movimiento revolucionario, ¿no?, que dio más adelante comienzo a la Revolución Francesa y a otros muchos movimientos ilustrados, que se llamaba el siglo de las luces. Y mientras en Europa iban encendiendo la luz, aquí en España nos iba costando un poquitito encontrar el interruptor. El siglo de las luces se caracterizaba por el siglo en el que empezaron a usar la razón, ¿sabes? Utilizaban la razón para entender y formarte la idea del mundo, y se alababan las ciencias, se alababan los descubrimientos, se alababan a los pensadores, a los filósofos. Y aquí en España pues nos costaba un poquito, claro, porque la iglesia nos tenía bastante cogiditos por los huevos, ¿no? Pero básicamente elevaban la razón y la utilizaban para casi todo, y creían que la educación formaba hombres libres que a través de la ciencia, del progreso y de todo eso le daban al ser humano herramientas para luchar contra el poder, ¿no?, que en ese momento era la iglesia y el Estado, del cual se querían ellos separar, ¿no?, o por lo menos diferenciar un poquito, ¿no?, para darle un poquito de cabeza al asunto. Pues eso, en ese momento utilizaban la razón para ir construyendo el mundo. Descubrieron los derechos humanos, otra vez, y defendían la igualdad y la propiedad, y ante todo defendían la libertad. Bueno, pues mientras en toda Europa, como ya hemos dicho, estaba viviendo ese movimiento y se alababan a científicos, se alababan biólogos, políticos, pensadores, filósofos, pues aquí en España nos costaba un poquito, ¿no?, aunque finalmente pues encontramos el camino. Aquí en España nos dimos, como siempre, no somos un ejemplo de pueblo coherente, ¿sabes? Somos más un pueblo de corazón. Pero bueno, se vivían momentos que eran exageradamente parecidos a los momentos que vivimos ahora, ¿no? Por eso de rechazar la razón para ver las cosas de una perspectiva un poco idealizada, infantil, subjetiva y todas esas mierdas, ¿no? Pues eso, en España andábamos un poquito acojonados, ya que la monarquía y la religión nos tenían bien apretaditos por los huevos. Y eso que teníamos grandes científicos, grandes pensadores y grandes filósofos y grandes políticos, rara avis, ya que actualmente, viendo los casos que tenemos ahora, el político es básicamente una persona psicópata que no tiene honor y que, vamos, cucaracha de la sociedad. Pero en aquel momento, y en aquel momento, habían gente, políticos y todos estos que alzaban la voz. Y tenemos ejemplos como Gaspar Melchor de Jovellano, que escribió el informe agrario y se planteaba la reforma educativa. También teníamos otro como Pablo de Olivande, que fue encarcelado por sus ideas liberales, y muchos otros como Juan Meléndez de Valdés y todo eso, ¿no? Pero bueno, todos tenían la particularidad que eran perseguidos por lo que decían, perseguidos por lo que pensaban y perseguidos por lo que opinaban. No quiero decir con esto que ahora no haya gente que alce la voz y que ponga los peros sobre las íes, que los hay, y muchos, pero pocos son los políticos, ¿no? Últimamente vemos una calidad de los políticos que es paupérrima, salvo honrosas excepciones, que yo solo voy a nombrar a una, porque para mí nos perdimos un gran político, que era don Julio Anguita, que uno de sus mayores pecados fue este. Entonces, lo único que pido,
que midáis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo. Y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí, mi mandamiento, mi inteligencia de hombre de izquierda. Votar al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga el hoyo y el martillo. Esta es la diferencia de un pueblo inteligente. Esto es lo único que podéis hacer. Votad al que no les mienta. Menuda herejía, ¿eh? Menuda herejía. Ya como he dicho, la calidad de estos políticos es paupérrima, pero ínfima. Y ejemplos hay mil, como esta señora de acá. Capaz de explicar. Autoridadas, os quiero dar las gracias en la fiesta del orgullo a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible. Era imprescindible convocar a los mejores y a las mejoras. Un fijo discontinuo, Miguel, lo normal es que estén 9 meses trabajando. Solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo, igual que la agricultura y otros sectores. ¿Y cuántos están en ese No momento? lo tenemos ese dato. La pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Reconocemos en él al más digno libertador. Ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. Son justamente los más débiles, las más débiles. Que no se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el Partido Comunista de España. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Tenemos 620.000 personas, ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo, más allá de los 331.000 personas. Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Que es que me pone nervioso, que imagínate que a esta papagayo sin 2 neuronas una detrás de la otra le dieran un poquito más de poder en el mundo en el que nos íbamos a ver sometidos. Otra cosita en la que se parece mucho el mundo de antes y el mundo de ahora es en la censura. Ya sé que antes la censura era más palpable, la podía ver más tal, y ahora la censura es más civilina, ¿no? Ahora es más la autocensura lo que está de moda. Y pocos eran los valientes que se atrevían a alzar la voz, como Jorge Juan de Ulloa, uno de los marinos más grandes y científicos más grandes del país, que después de sus expediciones y de encontrar y descubrir mil cosas siempre tenía que poner abajo que, a pesar de que esto está aprobado y tal igual, tenemos que ponerlo en duda, ya que contradice lo que dice nuestra querida monarquía y nuestra querida religión. Y así andamos. Antes la religión era la que nos tenía agarraditos de los huevos y ahora es la nueva religión, los políticos. Y en esta nueva religión no le faltan papagayos y adeptos. Gente que no tiene puto honor, que va contando lo que le parece mejor al poder. Y ejemplos hay mil, como todos estos. Este tema, sinceramente, me parece que meterse sin tener toda la información, que yo no la tengo, me parece un riesgo total, ¿no? Porque estamos, en fin, ofreciendo parte de la conversación, pero bueno. Y una causa judicial en la que no se investiga al presidente. Se están extrayendo contenidos personales de causas judiciales. No se vacía el móvil de Ábalos o el de Koldo para investigar corrupción, sino para cargar munición, para usarlo como munición política contra el gobierno. Es que el PP es corrupto. Es que, claro, este es el problema. o sea, es que estás diciendo corrupción y corrupción. Que el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa. Hombre. Y esto no lo digo yo, lo dice la justicia. Vamos. Entonces, claro, el problema es que no es corrupción y corrupción. Es que hay gente que protege a los corruptos, abraza a los corruptos y alaba la corrupción, incluso les premia luego con puestos. Y hay otros que tienen eliges el PSOE. hay otros que tienen casos de corrupción y les expulsan. El mensaje es una izquierda que pueda transformar esto. El mensaje que tú estás lanzando es, como todos son corruptos, No, yo no he voto dicho por eso. mis corruptos. Yo no he dicho. Antes como ahora, se cancelaban las ideas contrarias al poder. Si tenías un discurso que difería del contrario, pues te cancelaban. Pues igualito que ahora, si ahora dices algo que al poder mediático y tal no le gusta, pues te señalan con el dedo. Ese facha, ese rojo, ese. Y normal que hay un montón de gente pues que se autocensura, se calla y no le gusta ser señalado por sus ideas, por lo que piensa y por lo que tal. Antes tenían la virtud,
muy poquitos, de que si no te gustaba en el mundo en el que vivías te podías marchar. Vale, tenías con tu dinerito y te marchabas. No todo el mundo podía hacer eso. Ahora, gracias a Dios, sí que puedes marcharte. Pero ahí están los palmeros y políticos bastardos sin honor, que si te vas de aquí te señalan con el dedo porque no eres solidario y porque tu dinero se va. Cuando básicamente lo que están haciendo ellos con su dinero, tu dinero, es irse de puta, cocaína, y son tan zafios que les pillan por eso mismo. Parece que siempre fueran los mismos los que en este país le ponen piedras al progreso. Siempre. Todo se ha vuelto en este momento todo muy loco. O sea, era todo muy política. Ahora los mismos fascistas son los que te señalan de ser fascista. Y los mismos intolerantes son los que te señalan por ser intolerante. Ya la razón se ha perdido. Ya no nos manejamos otra vez sin usar la cabecita. Y seguimos teniendo discursos vacíos de significado y sin, pues para, no sé, para cambiar el foco del problema, ¿no? Sí, antes se quitaban los discursos donde los políticos, científicos, pensadores, filósofos se debatían el mundo, debatían ciencias, debatían el progreso, debatían todo. Pues aquí en España antiguamente pues estaban debatiendo si el infierno era sólido o gaseoso. De la misma manera que ahora se van de putas, roban y hacen todos de todos los signos políticos. Y el debate que ves en televisión gracias a estos palmeros sin honor es que es ser una mujer, que es ser bla bla bla, y todo a través de la subjetividad. ¿Sabes? No ponemos las cosas en orden, no nos ponemos todos de acuerdo y empezamos a debatir como tiene que ser para poder llevar a este país de 50 millones de habitantes lleno de locos, y me incluyen. Ahora juegan con una cartita nueva. Antes te censuraban o te tapaban o quitaban, y ahora la cosa cambia un poco. Ahora te invaden de información, te invaden de entretenimiento, y entre tanta basura es muy complicado encontrar la verdad. Y está de puta madre, deslizar para arriba, deslizar para abajo, ver este vídeo otro, ver este vídeo otro. Y no deja de ser otra herramienta más para que no pienses lo que tengas que pensar. Así que lo importante se va diluyendo poco a poco. Vamos apagando la luz que nos costó tanto encender. Y se hace cada vez más palpable las similitudes que teníamos antes y ahora. Y he de decir que la culpa no es solo de los políticos, la culpa es nuestra también. Nosotros somos los que los ponemos ahí y ellos son solo un reflejo de lo que es la gran mayoría de los españoles. Un atajo de viejitas de balcón insultando y metiéndose con la gente que pasa por la calle. Gente señalando con el dedo a otros sus desvergüenzas sin que nadie se mire en un espejo, ya que la mayor desvergüenza a lo mejor está dentro de casa. Así que así vivimos. Esta nueva religión se alimenta de los extremos. Y cosas como lo que está pasando en Torre Pacheco, pues alimenta a los dos extremos. ¿Sabéis lo que pasa con lo de Torre Pacheco? Que a los que están saliendo de caza no les importa ni la justicia ni la seguridad de nadie, sino extender la violencia y el odio racista. Torre Pacheco es solo un ejemplo de lo que está pasando en toda España, de lo que está pasando en muchos pueblos de Castilla y León, en muchísimos pueblos de Cataluña. Por tanto... Y nadie usa la razón, nadie usa la cabeza para cambiar los problemas, para ponerle solución, que siempre la hay. Y si no hay solución, hay alternativa. Y así no pasa. Esta nueva religión llamada políticos se alimenta de sus propios adeptos. Ya no hay pensamiento crítico. Como en la religión, ya son hooligans, no tienen pensamiento, no les da para más. Como el fútbol, o eres del Barça o eres del Madrid. Así que la gente, no sé, la gente a lo mejor no es ciega. Es que puede que se le esté apagando la luz y por eso ya no vea. Así que bienvenido al siglo en el que se está apagando la luz. El ser es la verdad de las cosas. ¿Qué es la verdad de las cosas? La realidad de las cosas. ¿En qué se distingue la realidad de cualquier otra cosa? En el infinito pormenor que la rodea. Toda cosa real es interminable. En el espacio, en el tiempo, en los detalles. Toda cosa fantaseada. Por ejemplo, una utopía, un sueño, una fantasía.
Aquí ahí no hay infinitud por ninguna parte. Preguntas al personaje que sale en el sueño, ¿de qué color son sus calcetines? Y no lo sabes, porque no es real. Cualquier cosa real, aunque sea un fragmento. Fíjate cuando hay un rayo de sol en una habitación. Y entonces en ese rayo de repente